Pensé que era... Se apaga, ¿verdad? Y no se... Bueno, mira. Gracias. Hola, buenos días. Mira, vino el maestro Jorge y le deberías preguntar. ¿Ya me presentaron? ¿Allá? Siempre el dinero. Quiero venir así. Yo vendría siempre en pan. Sí. Lo más cómodo. Sí. Bueno, ahorita no sé, pero cuando yo entré, bueno, me dijeron que no viniera en tenis. En tenis, así. Tampoco no muy formal, pero que no. Que evitara los tenis, el pan. Y es que casi todas las escuelas sí te dicen la presentación. Un día sí tenía yo ganas de venirme en tenis. Se me habían hinchado un poquito mis pies. ¿Quién sabe por qué? Dije, ay, no quiero llevar. Dije, pero no me vayan a decir algo. Y ya pues tuve que buscar unos zapatos que estuvieran anchitos y ya. Vení, pero sí quería yo. Ahorita no sé, cuando yo entré, el director que estaba, sí nos dijo que evitáramos esas tenis. Ya no está, entonces no sé. Aline, se los voy a poner en la tarde. Se los voy a habilitar. Los busqué ahorita. Voy a poner aquí mi recordatorio para eso. Les tocaba las etapas, ¿no? ¿Tienen ahí el papelito? No. Okay. Bueno, vamos a ver el tema de didáctica clásica y tecnológica. Pero hayan leído. A ver, ¿cuál es la didáctica clásica? A ver, chicas. O la tradicional también se conoce, didáctica clásica o tradicional. Me da pena cerrarle la puerta. Bueno, que no iba a entrar, estaba ahí. Didáctica clásica, tradicional, a ver. Ya no la cerré.
Vimos un poquito de escuela tradicional. Ajá. ¿Cuál? No tanto tiene que ver con Grecia, nada más en la escuela tradicional, la didáctica tradicional, ¿cómo era la educación anteriormente? Cuando me preguntaron si a mí me había tocado. Ajá, de castigo. Ajá. Y más estricto hacia la disciplina. Y en cuanto al aprendizaje, el maestro, ¿cómo era? Era estricto. La didáctica tradicional era dirigida al entorno en donde se desarrolla y en el tiempo donde se podía desarrollar. Supongo que esto quiere decir como que muy contextualizada, o sea, tú ves a lo mejor, no sé, como no decías lo de las plantas, y pues... No, esa es de la nueva. La tradicional era al contrario. La tradicional era al contrario, o sea, no, si te aprendías a sumar, a restar, pero era no solamente en el salón de clase. No como ahorita que te dicen, cuando vayas al súper con tu mamá, ayúdala a sumar cuánto cuestan los artículos que vaya a tomar. Ya es un poquito más en la realidad. Y en la tradicional no, solamente era en lo que aprendías y se quedaba en la escuela, ya no iban tanto en la actualidad. ¿Okay? Pongan atención porque tienen que formar un cuadrito. Tienen que formar un cuadro para que vayan más o menos bien. La didáctica tradicional nos dice que es aquella que parte de los postulados de convenio, que ya habíamos visto más o menos sobre convenio. Se caracteriza por conducir a una enseñanza directa y a un aprendizaje receptivo. ¿Por qué receptivo? ¿Qué quiere decir receptivo? ¿Qué? Eso es como para... Ajá, que recibe, exactamente. Entonces aquí el alumno es receptivo. Entonces solamente recibe la información que le transmite el docente. ¿Ok? También hace énfasis en el ordenamiento de las formas de enseñanza, también dividir el proceso en etapas definidas y por prestar una mayor atención a los resultados que al proceso de enseñanza-aprendizaje. O sea que solamente se fijaban los docentes en el resultado de un examen, ¿okay? En el resultado de un ejercicio. Ya no le importaba cómo lo resolvió o qué hizo para resolverlo. Si no, ahora está bien, pues bien. Está mal, pues 0, 5, ¿no? Entonces, a ver, ya, y tomaba, la evaluación era más lo del examen. Lo que sacaban en el examen, esa era su calificación. O sea, no tomaban en cuenta lo que eran participaciones, que si las actitudes, que si el comportamiento, etcétera, que si cómo hacía las actividades, sino simplemente era la calificación del examen. La calificación del examen, eso era el resultado y eso era su calificación. No hay más. En la actualidad, uno dijera, bueno, es que didáctica clásica estamos hablando de muchísimos años, ¿no? Inclusive puede ser más de, no sé, fue como más de los 40, 50 más o menos. Entonces, imagínense, y hasta todavía muchos años atrás, pero bueno, vamos a tomar estos años, de los, y dijera, bueno, ahorita ya no, pero todavía hay maestros que todavía aplican la didáctica clásica o la tradicional. Luego a veces en bachillerato dicen maestro, 70% vale el examen. Entonces, no, pues ya casi el 100, ¿no? O sea, ya nada más 30% las actividades y esto, pero el mayor peso es el examen. O sea, si repruebas el examen, ya reprobaste la materia, porque vale un 70%. Y ya no se fija el docente, ya no evalúa lo que, las habilidades, las competencias, las actitudes y aptitudes que tengan los alumnos. ¿Okay? Entonces, eso es lo que de alguna manera todavía podemos encontrar actualmente. Bueno,
hablando un poquito de la historia de la didáctica, nos dice que surge en la Edad Media, por eso les digo muchísimo antes, se los cuento mucho más antes, y continúa aplicándose a través de los religiosos, que ya vimos de la Reforma, Contrarreforma, etcétera, quienes asumieron el rol de la educación durante muchos siglos. Y todavía actualmente, acuérdense que hay escuelas que son religiosas, ¿no? Y inclusive ya no es católica, hay de diferentes religiones. Se remontan los tiempos en los que se esperaba que el hombre, como producto de la educación, fuera un ser lleno de virtudes morales, porque era más en la cuestión de la disciplina. O sea, que tenías que portarte muy bien, inclusive no decir groserías y todo ese tipo de aspectos, ¿no? De que estés así, luego hasta te hacían cruzarte los brazos, así. Llegaba a entrar el director y ya te tenías que cruzar los brazos. Y así tenías que estar hasta que se fuera, porque era una forma mucho de respetar. Aquí también se respetaba mucho al maestro, se consideraba una autoridad muy importante, ¿no? No se pretendía que desarrollara su individualidad ni que pensara por sí mismo. Por eso les digo que el alumno era más receptivo, ya que ni siquiera les pedían participación. A ver, ¿tú qué entiendes de esto? ¿Qué entiendes de esto otro? Este tema que estamos viendo. Era verbalista porque era por medio del diálogo, pero era más la parte oral del lado del docente, ¿ok? Y academicista porque era más hacia las academias y cómo estaban divididas. ¿Qué no? Ah. ¿Cuál sería el principal objetivo de la didáctica clásica? Tenemos aquí el principal objetivo de la didáctica clásica. Si yo les digo, o yo les dije que el alumno era receptivo, entonces el principal objetivo era nada más la transmisión de conocimiento. Eso era el objetivo del docente. Y el docente aquí es donde tenía que leer más, tenía que memorizar, inclusive también más cosas, porque solamente se tenía que parar y hablar, o dictar. También no sé si les tocó todavía a ustedes lo del dictado, que era que nada más dictaba. Y ni siquiera era que, bueno, dictara y luego explicara, sino nada más dictaba, se ponía a escribir y ya la actividad. Ni siquiera a veces explicaba, ni tampoco hacía que el alumno participara o diera su punto de vista. ¿Okay? Entonces, en eso solamente el alumno tenía que acumular y reproducir la información. Acumular o recibir y ya después repetir lo mismo que había dicho el maestro. ¿Ok? Ahí sí es cuando era muy conceptual, porque se aprendían solamente los conceptos. ¿Ok? Bueno, de alguna manera también nos dice que es religiosa en la Edad Media y enciclopedista en el siglo de las luces, o en este caso de la Ilustración, mientras que en la actualidad tiende a fundamentarse en el paradigma conductista. ¿Okay? Todavía les vuelvo a repetir, en algunas escuelas o algunos maestros todavía ocupan la escuela tradicional o la didáctica clásica, donde solamente se dicta, se escribe el tema y solamente se enfocan en la conducta o en la disciplina. Que se porten bien, pues que no hagan ruido, que no hagan desorden y que escuchen y trabajen y ya nada, ¿no? No van más. Ese es el objetivo el primero es el que es el más objetivo principal. Es que se trabó el botón. O hacen de una vez el cuadro, es que va a estar largo para que vayan, o toman nota y después hacen el cuadro. ¿Cómo prefieren? El cuadro es este. Y lo tenemos que ir llenando con la información.
La información. Primero quieren tomarles los minutos que hacen mi cuadro, porque nada más tenemos 50 minutos, por eso les digo. De todas maneras, hagan el cuadro. Vamos a yo les voy a ir ayudando. Les voy a ir guiando también. Ya les tomaron captura del cuadro por si se nos borraba el. Ya. Si sale o se los pongo más grandes. ¿Sí sale? Entonces nos quedamos en el objetivo. ¿Y cuáles serían las características de lo que habíamos hablado ahorita? ¿Cómo era? ¿O cómo es? ¿Cuáles entonces podría ser alguna característica? O elementos básicos también se les puede llamar. Solamente es conceptual. Ajá. Conceptual. Conceptual. El maestro pues es el centro de. Ajá. Ajá. No es tanto no utilizo tanto la técnica. El diálogo. Verbalista. Verbalista, exactamente. Verbalista por parte del docente, de parte del alumno, no. También es, o sea, que se memorizan otras cosas. Memorístico, exactamente. Memorístico. Muy bien, chicas. Aquí tenemos todo lo que dijeron ustedes. Magistrocentristas, es lo que quiso decir su lema, que el maestro es el centro del proceso educativo, se llama magistrocentristas. Okay, esa es una de las características, que es mágico. Cuando vean que el maestro ya empieza a verse más profesional, cuando vean que el maestro es el que está nada más habla y no les permite participar o actividad, ustedes digan es que es magistrocentrismo. Ya se van, o que les digan a su familia, su hermano, el hijo, o que sea, que tu maestro es magistocentrista, te van a ver ahora. Hasta van a impactar, si van a la escuela. Ok, también lo que habíamos preguntado como otro punto importante que viene aquí, lo que mencionó Noemí, el alumno no aprende sino que memoriza. Lo que había mencionado Noemí, que aquí solamente reproduce de manera automática lo que el docente le dice. Ni siquiera lo que lee del texto, sino lo que el docente le dice. ¿Ok? A eso se refiere. Solamente es repetitivo, es memorístico. Se evalúa por lo que el alumno recuerda y no por lo que sabe. Aquí es donde les mencionaba yo lo del examen. Un examen, solamente en un examen es que nos hace ver nuestros conocimientos, pero también nos hace ver cómo es nuestra memoria, qué tan buena memoria tenemos. Eso es un examen. Entonces, para ver que lo que nosotros estudiamos o lo que aprendimos en clase, pues sí se nos quedó. Entonces, aquí solamente evalúa el resultado del examen, solamente lo que el alumno recuerda. Y acuérdense que ya no es tanto el proceso. También es una pedagogía represiva, como nos mencionaba, lo que mencionaba Paola, que era más estricto, ¿no? Que busca que los alumnos sean ordenados, que no hablen en clase, que pongan atención, que no se levanten de su pupitre o de la mesa. Entonces, que estén todos calladitos y sentaditos, es lo que busca más lo de la disciplina. Por eso dice que es una pedagogía represiva. ¿Ok? Estricta, decían también ustedes, ¿no? También otra característica es que los contenidos se proporcionan como resultados.
que aquí los contenidos son estáticos y permanentes. Y así como lo menciona el programa o el plan de estudio, así tal cual se tiene que llevar, es todo muy cuadrado, que no tenemos que agregar, ni quitar ni agregar, sino así como nos marca el tema, el contenido, así lo tenemos que hacer. ¿Ok? Eso es lo que nos marca estas características, 4 o 5 características. ¿Ya lo notaron? Para que vayamos. Bueno, tenemos los fundamentos y los representantes, ¿ok? Los fundamentos se fundamenta de lo que pasó en la Edad Media, en el Renacimiento, la Ilustración y el Positivismo. Esos son los fundamentos. Y en donde más tuvo auge la didáctica clásica. Los representantes tenemos a San Ignacio de Loyola, Juan Amos Comenio, Nicolás de Condorcet y Johann Friedrich Herder. ¿Ok? Entonces, esos son. San Ignacio de Loyola. Aquí nos decía que él era religioso. Entonces nos decía que su didáctica está basada tanto en la fe como en la razón. Y afirma que los castigos tienen que ser una vía para el aprendizaje. Acuérdense que pues, él sí quería el castigo físico. Bueno, no tanto de que los maltrataran, pero que sí hubiera un castigo para los alumnos, ¿no? Tenemos a Juan Amos Comenio, que era partidario del método inductivo y del empirismo. Con él cambió un poquito las cosas y de hecho todavía se considera parte importante de lo que propuso en su libro Didáctica Magna. Nicolás de Condorcet nos decía que la educación debe dar a todos los individuos la oportunidad de desarrollar sus talentos. Inclusive hay alumnos que ni siquiera saben qué habilidades o qué talentos tienen. Imagínense en la didáctica tradicional o en la clásica, que ni siquiera, que solamente que el maestro hablaba, ellos respondían o repetían y copiaban lo que les dictaban y nada más hacían las operaciones. ¿Cómo se iba a dar cuenta un alumno si tenía una habilidad, si era orador o si tenía una habilidad para hacer dibujos así más profesionales? No se podía ver porque no había más allá, no se hacía. Y Johann Friedrich Herder hace un gran hincapié en la disciplina. Por eso les digo que aquí era mucho de la disciplina. ¿Okay? ¿Y cómo era aprendizaje? El aprendizaje en la didáctica clásica. Pues era acumular información. ¿Sí me escuchan los que están en línea? No veo que se mueva el... Sí. Ah, ok. Gracias. Es que no se mueve el micrófono. Acumular y reproducir información. Acuérdense, solamente era recibir y repetir la información que daban los otros. El alumno era pasivo receptivo. Ni siquiera se movían de sus lugares. Tenían que estar ahí sentaditos. Si eran 5 horas, pues las 5 horas. Bueno, solamente cuando salían a receso, ¿no? O si iban al baño, pero era muy, ¿cómo se dice? Muy estricto también las salidas al baño. O sea, si ya habías salido, ya no vuelves a salir. Ya fuiste al baño, ya para qué vas otra vez, ¿no? Sí. Entonces era muy controlado. Entonces el alumno era pasivo, solamente estaba sentadito escuchando, nada más, ¿no? Receptivo porque solamente recibía la información que daba el docente. Y resuelve los ejercicios mecánicamente. ¿Ok? Entonces, que si le ponían los ejercicios o la actividad del docente, hasta el docente le tenía que decir, si tenía que dibujar una flor, pues la flor tiene roja y el tallo verde. ¿Ok? Los pétalos rojos, la hojita verde.
Que yo quiero ponerle café, no, tiene que ser verde. ¿Ok? Entonces, que si van a resolver las operaciones, tienen que ponerle la rayita, el palito, el numerito, todo así con rojo, azul, y así tal cual tenía que seguir. Todo era mecánicamente. A como le dijera el docente, así ellos tenían que hacerlo y así era la aprendizaje. El profesor, pues el profesor se consideraba un comunicador del saber, o sea que lo sabía prácticamente todo, ¿no? Nada más enseñó un contenido por clase, por así decirlo. No mezclaba si tenía relación con otras disciplinas. Ahorita sí ya se ve esto de la interdisciplinariedad, pero en este caso, pues no, solamente veía un contenido y una disciplina. Enfatiza muchísimo en la disciplina, en el control, de tener el control del alumno. Les decía yo que no se pare, que no hable a menos de que quiera hacer una pregunta, pero ni siquiera les dejaban preguntar. Solamente era que tenían que estar calladitos y haciendo así. Y pues era considerado pues la máxima autoridad. ¿Ok? En este caso el profesor. ¿Seguimos con el de tecnología didáctica o quieren empezar a hacer cuadros con el de la clase? ¿Seguimos? Ok. Bueno, entonces, si hablamos de tecnología didáctica, ¿a qué se refiere? Pero usando la tecnología, exactamente. ¿Qué podríamos usar? La computadora, la televisión, proyector. En su tiempo, cuando iniciaron, hasta la radio se utilizaba. Entonces se consideraba eso como una tecnología. A veces impartían las clases por medio de la radio, sobre todo en las comunidades alejadas que no tenían escuelas, entonces tenían que escuchar el radio o la radio para aprender, porque ahí les daban las lecturas, los contenidos, etcétera, era por medio de la radio. Entonces ya se utilizaba o se hablaba de una tecnología didáctica. Tecnología didáctica también la podemos encontrar como tecnología educativa. Así también la podemos encontrar. Aquí tenemos que el desarrollo de propuestas de acción basadas en disciplinas científicas, ya entraba un poquito más los científicos, incorporando todos los medios al alcance. Por eso les mencionaba yo que también la radio era lo que se podía utilizar. Dan cuenta de los fines de la educación en los contextos sociohistóricos que le otorgan significación. ¿Ok? También tenemos la definición de la tecnología didáctica, que es un conjunto de procedimientos. Aquí ya lo llevamos más a la práctica, a diferencia de la clásica, aquí ya lo vamos más a la práctica. Un conjunto de procedimientos, métodos, técnicas e instrumentos procedentes del conocimiento, constituidos sistemáticamente en un proceso para adquirir efectos o resultados educativos de manera enérgica y perdurable. Aquí en este caso, les decía yo, ya era diferente. Ya no era solamente que el maestro transmitiera los conocimientos. Ya lo podemos obtener por medio de la radio, ya lo podemos obtener por medio de la televisión, ¿no? De video, ya ahorita ya podemos obtener las clases por medio de video, ¿no? Inclusive hasta de películas, etcétera, ¿no? Se empieza a generar en la década de los 50, pero se enfatizó más en los 70. ¿Okay? Fue a partir de los 70 que ya se dio más auge, pero se empieza a generar a partir de los 50, les digo, con la utilización de la radio. ¿Ya le puedo pasar a este? Sí. Porque aquí vienen datos importantes del cuadro que van a... Bueno, ¿y cuál sería el objetivo
la tecnología didáctica. Pues aquí ya sería que es una pedagogía al servicio de los objetivos que se relaciona con el entorno y sus fines. Ya aquí ya busca relacionar más al alumno con su entorno, que les decía yo, el de la planta, ¿no? Que les decía la planta. Qué bueno que en la tiendita, pues vamos a jugar a la tiendita, o ve a la tienda con tu mamá y ayúdale a sacarle las cuentas, ¿no? De lo que va a pagar. Bueno, que si estamos viendo el ciclo del agua, bueno, pues si está lloviendo, pues entonces fíjate qué es lo que pasa antes de llover y qué es lo que pasa después de llover. Fíjate en el suelo, si es que hay sol, fíjate cómo se va evaporando el agua después de llover. Entonces que ahí vaya más ese en su contexto. Aquí las destrezas en la evaluación tienen como finalidad diagnosticar hasta qué punto el educando ha adquirido el conocimiento. Y su propósito es ceder la información de manera clara, descifrable y factible, de tal manera que coexista fácilmente en situaciones de aprendizaje. Eso es su objetivo. Que ellos o los alumnos puedan entender y tener la información de una manera más fácil, más a la mano, ¿no? Que sea más entendible, que si no le entendía el docente, pues me busco un video, ¿no? Entonces, o busco en la televisión a ver si luego hay programas educativos, a ver si luego les puedo entender un poquito ahí. Y luego a veces pasa, luego no nos gusta ver los programas educativos, pero luego si en algún momento ustedes se ponen a ver de los que pasan, de los de bachillerato, luego por ahí en la televisión, en la televisión abierta, ahí se puede decir, ay, y aquí sí entendí y al maestro nunca le entendí nada, ¿no? Entonces, un día paga así, pónganse a verlo y así, ay, hasta me lo explican muy bien, ¿no? Entonces el maestro fue diferente, pero ya le estamos poniendo atención a la televisión, ¿no? Y entonces, ¿cuáles serían las características, chicas, de tecnología didáctica? Son más dinámicas, las clases vienen siendo más dinámicas. Otra característica, las que están en línea, acuérdense que también pueden participar. Pueden escribir en el chat o activar su micrófono. Ajá, hay más recursos, exactamente. Ajá. Y la información más precisa, ¿no? ¿Pasivo? Sí. Podría ser que facilitan ciertos procesos. Por ejemplo, cuando nos piden sumarnos conceptuales y varias aplicaciones. Exacto. Puede facilitar más. Digo que también el profesor, tanto como el alumno, y eso Más activo. Ajá. Exactamente. Exactamente. Dice, digáis que tienes más herramientas de dónde apoyarte, exactamente, más que soy el profesor. Muy bien. Muy bien, Abigail. Exacto. Aquí tenemos las características. Muy bien, todo lo que dijeron ustedes está bien. Es de fácil adaptación porque nos podemos adaptar a todos los dispositivos que se encuentren. Inclusive les digo que la radio también entra, porque fue en sus inicios con la radio. Entonces ahora nos podemos adaptar muy fácilmente a todos los dispositivos y a los contenidos que se encuentran en todos esos recursos. ¿Okay? Si usamos la computadora, si usamos la televisión, si usamos el celular, todo eso ya nos podemos adaptar muy fácilmente y podemos obtener la información de los temas. Otro punto que habían comentado ustedes, inmensidad de recursos. Tenemos muchos materiales inagotables, como dice ahí,
que tanto los docentes y los alumnos pueden tener acceso a videos, artículos que están en la web, páginas web, ¿no? También páginas, información que ya está en PDF, que a veces ya hasta los libros están en PDF. Y ahorita que digo de libros, acuérdeme, Lourdes, te voy a mandar en PDF, pero es para el lector, porque no lo podemos subir a la plataforma por la de los derechos de autor. Pero ahí viene casi toda la información. Entonces, sí lo tienen que tener, porque ahí, sobre todo las que van a presentar de Grecia, Roma, etcétera, ahí viene también más la información en ese libro. Por favor, si no te lo mando hoy, mándame un mensaje, por favor. Los no voy a olvidar. Y entonces tenemos diferentes recursos y materiales a la mano. Ya ahorita el que no sabe algo es porque no quiere. Porque si tienes dudas de algo, pues muy fácilmente puedes buscar, ¿no? Obviamente también entonces escogerlo. Pero ya el que no sabe algo es porque no quiere, ¿no? O ahorita, inclusive para los exámenes de admisión, yo casi regaño a mi hijo porque digo, oye, ya vas a presentar tu examen y tienes una infinidad de recursos. Y ojalá hubiéramos tenido nosotros eso, nosotros teníamos que ir a la biblioteca a leernos los libros. Y ustedes la tienen fácil hasta en video, que nos explican la información, es súper fácil ahorita, ¿no? Hasta tienen simuladores, nosotros íbamos a tener simuladores. Te van a hacer simuladores para que vayas tú practicando cómo podría ser el examen, ¿sí? Y ojalá hubiéramos tenido nosotros todos esos recursos. Nosotros nos costó más trabajo, ¿no? El estudio. O a veces precisamente con esa facilidad que tiene, pues muchos ya como ya saben que ya tienen la información ahí, pues ya algunos ya no se esfuerzan tanto, ¿no? Bueno, tenemos más interactiva y gráfica, como habían dicho ustedes, en cuanto a los contenidos. A veces un video llama más la atención que lo que está explicando el docente, ¿no? Entonces pueden captar mucho mejor los contenidos con todos esos gráficos y los colores que también que vienen. Y conocer el mundo digital. Entonces, porque permite al alumno tomar pleno contacto con la realidad dentro de Internet, conocer las herramientas, las formas de trabajo, participar en los foros, como por ejemplo nosotros en las plataformas, que tenemos los foros, que también los blogs, pueden ser creadores de blogs, etc. Está muy bonito tu gorrito. ¿Ya lo puedo pasar? Y por último tenemos el aprendizaje. ¿Cómo es el aprendizaje ya en la didáctica tecnológica? Aquí es donde el aprendizaje se da por los diferentes, bueno, por la utilización de los diferentes medios tecnológicos sobre todo, que se puede aplicar en los diferentes niveles y diferentes modalidades. Ahorita ya esta modalidad en línea. Antes, pues no, antes era totalmente presencial. No podías estar desde tu casa, a menos que estuvieras, no sé, en una telesecundaria, y a veces pasaban en la televisión abierta, pues algunos, por ejemplo, en el canal 11, que luego salían lo de los temas, pues podías verlo ahí en la televisión, ¿no? Pero nada más. Pero ahorita ya tenemos a distancia y online. No es lo mismo, parecido, pero no es igual. No es lo mismo online y a distancia. Entonces, online casi siempre es que sí tienes al docente al momento, y a distancia solamente es que te van a ir apoyando, pero por medio de foros, de mensajes, etc. No tienes tanto al maestro a la mano. También se pueden generar prácticas educativas de calidad, pues al utilizar todos estos medios que están al alcance de los docentes y también de los alumnos. ¿Y cómo es el profesor y el alumno? Como decía Paola y Lourdes, son más activos, tanto el docente como el alumno.
En la clásica, el activo era el docente y el alumno era pasivo. Ahora en esta tecnología didáctica, ya los dos, ambos son activos, ¿no? En cuanto al profesor, pues usa diferentes herramientas tecnológicas para la transmisión de los conocimientos o de los contenidos. También ya se vuelve más un asesor y un guía de aprendizaje. ¿Ok? También evalúa los resultados obtenidos, pero no solamente por medio de un examen, sino ya utiliza diferentes herramientas de evaluación. ¿Cuál podría ser aparte de un examen? ¿De qué otra manera se puede evaluar? Proyectos, maquetas, exactamente. Muy bien. Estimular el aprendizaje. Entonces va buscando que el alumno vaya aprendiendo, pero lo va motivando y estimulando. Y el alumno pues va a generar su propio aprendizaje porque puede buscar los temas y los recursos por medio de sus recursos tecnológicos. Abigail, igual por la participación y la disposición del alumno. Exactamente, esa también es otra forma de evaluar. Muy bien. El alumno también ya se vuelve autodisciplinado, ya está más consciente de cómo deben ser sus disciplinas y el maestro pues ya no está tan atrás y atrás y atrás del alumno, ¿no? Analiza y reflexiona el alumno pues los contenidos o la información que está teniendo o que busca y utiliza la tecnología como medio de aprendizaje. Y les decía yo, bueno, es que no le entendí al maestro o a la maestra, pues entonces busco un video o busco un PDF o un artículo, algo que me hable del tema para que pueda yo comprender, porque no le entendía ahí al docente, ¿no? Entonces podemos hacer. Ya no les pregunté, ¿van a querer pasarela? Porque ya falta poco para terminar la clase para que lo hagamos de una vez. Antes de eso les voy a pasar lista. O conforme a la lista van pasando, también puede ser. Les pongo la asistencia. Pero que diga, ella es. Sí. Están iguales. O como por un sentido. ¿Tú? A mí no me vas a pagar. Ay, chicas. ¿Quién? Antes era que por la edad, ahora se preocupan por la estatura. Bueno, y después, ¿por qué se van a preocupar? Por el peso. Ay, chicas. Bueno, Litsi no vino. Abigail Cano, estoy pasando lista. ¿Ella se salió? Sí estaba.
Viene Estefanía. Pasa hasta acá porque no pude acomodar bien su ahí, date tu vuelta. De koala, y corazones. Muy bien, Estefanía. Paola. ¿De qué es tu pijama, Paola? De Mickey Mouse, tu vuelta. Muy bien. Abigail García. Abigail. Ay, perdón. Ya, Estefanía. Muy bien. Muy bien. Faltó tu vuelta. Zuleima. Okay. Aline. Muy bien, vuelta Aline. Lourdes. Muy bien. Joana. Muy bien, Joana. Noemí. Hasta acá porque creo que no pude. La playa de Huichilobé porque Lilian Marixa. Vuelta. Chicas, le voy a poner. dijo que todos los que están la maestra, yo dije, ¿no? Juliana, ¿no se conectó? Sí estaba, ¿no? No, se tuvo que desconectar. Pero sí estaba, ¿no? No. Vean a la próxima cita y pongan esa música. Ok. Bueno, ahora sí nos vamos con el cuadro, que es del punto número 1. Que era este. Ahí chequen si les va a caber en una sola hoja o pueden hacer dos, uno el de didáctica clásica y otro de tecnología didáctica, como ustedes vean. Si creen que les va a caber todo en una sola hoja o pueden hacer dos. Uno de didáctica clásica y otro de tecnología didáctica. Lo vamos a ir avanzando y ya después en la próxima clase ya lo terminamos. Ahorita les voy a decir.
Ok. Ya para el jueves ya tienen que traer su cuadrito. Ya nada más para que, si lo pueden ir llenando la preferencia con lápiz, yo les voy a ir ayudando también. Recuerden que tienen que traer la hoja blanca, porque les voy a dividir en equipos y unas van a diseñar una clase blanca. Unas van a diseñar una clase y aplicar a la didáctica clásica y otras aplicar a la didáctica tecnológica, pero traigan, ya sea que traigan las imágenes ya hechas o las hacen aquí, imágenes de lo que ustedes ocuparían. Por ejemplo, si de la didáctica tecnológica van a utilizar ustedes videos, traigan una imagen o dibujen, no sé, algo del logo que cada YouTube, ¿no? O si van a ocupar una computadora, pues traigan, pues como no pueden traer una computadora, sí, pues por lo menos la imagen, ¿ok? O si quieren los divido de una vez para que ya sepan, ¿verdad? ¿Cuántas son? 3, 5, 6, 7, 9. Falta Juliana y Abigail. Bueno, es que son 12, 6 y 6. 6 y 6. ¿Lo forman ustedes o les digo 1, 2, 1, 2? Del 1 al 6 es Lixi, Abigail Cano, Estefanía, Paola, Abigail García y Zuleima. Esa sería didáctica clásica. Didáctica clásica. A una no les va a tocar separada. Y el otro, Aline, Lourdes, Joana, Noemí, Juliana y Marixa. Les tocaría tecnología didáctica. Las que están en línea ya se pueden desconectar. Ya terminamos por el día de hoy. Acuerden traer su hojita. Y ya ya pueden ir guardando. De estrellita, de florecita o de florecita. A ver.